¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Todos bienvenidos a nuestro programa El Pastor Responde. Les saludamos desde la República del Ecuador, acá básicamente en la ciudad de Guayaquil. Que el Señor bendiga a cada persona que se conecta y que luego lo ve. Será un tema muy interesante porque se habla mucho del reino, pero a veces no sabemos de qué reino están hablando, y para eso lo vamos a aclarar en este programa. Un abrazo fuerte para todos ustedes, la audiencia de TV El Camino y la audiencia de Apocalipsis Network. Que el Señor los bendiga grandemente. Sus peticiones de oración, no olviden sus peticiones de oración. Nosotros estaremos orando por cada una de ustedes. Tenemos una larga lista de hermanos de todos los países del mundo que están solicitándonos que oremos por ellos. El día de hoy vamos a tratar este tema y quizás que lo vamos a concluir de estableciendo el reino. Ojalá y podamos hacerlo, porque siempre el tema como que se dilata un poco más. Con los expositores que usted ya conoce, pero vamos a dar igual la cordial bienvenida al pastor John Hoy Durango. Que el Señor me lo bendiga. Pastor Miguelito, permítame saludarlo, a mi amado Pastor Riera y a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan por esas diferentes plataformas. Quiero agradecerle primeramente a Dios y a usted por la invitación. Siempre va a ser un honor estar aquí presente para compartir estos temas que muchas veces son mal interpretados, tergiversados y muchas veces hasta pervertidos. Y para eso estamos aquí bajo la dirección del Espíritu Santo, amado pastor. Muy bien, gracias, pastor, por comparecer a esta invitación. Sabemos que será una enorme bendición para todos nosotros, porque aquí todos terminamos aprendiendo. El uno aprende del otro, siempre hay algo que aporta. Esto es como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Son los cuatro evangelios, de ahí aprendemos de cada uno de ellos. Y también se encuentra el pastor Luis Riera. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado pastor, y también agradecemos a todos los televidentes, a todos los radioyentes por esta oportunidad que nos da el Padre, agradeciendo también la compañía de nuestro pastor John Hoy Durango, ya que hemos sido invitados para continuar dilucidando estos temas que tienen mucho que ver con el reino. Y hoy creo que es un tema interesante que esperemos podamos concluirlo. Sí, como todos los temas que tratamos acá, son temas muy, pero muy importantes para la vida del cristiano y de aquel que recién está aprendiendo o que se interesa al escuchar la radio o al ver a través de su dispositivo móvil. Los audiovisuales están a la orden suya también. Bien, yo voy a tomar el texto con el que vamos a iniciar y habla de reino, ¿no? Según el Evangelio según San Mateo, uno de los evangelios sinópticos, en el capítulo 3, en el verso número 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En el verso número 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto. Está hablando de sí mismo, da la sensación, ¿verdad?, de que Juan está siendo delegado para abrir las sendas por las que va a pasar Jesucristo, ya viniendo con la palabra del mismo cielo. Pastor John Hoy, gracias por estar acá. El tema, el reino. Se habla mucho del reino. Yo he escuchado que dicen: estamos estableciendo el reino. Vamos a ver los hombres de reino, ¿ya? Los apóstoles de reino, los obispos de reino. A los pastores casi no los toman en cuenta. Pero, también, pero siempre hablan del reino. Pero hay el reino de las tinieblas también, eso es, ¿no es cierto? Y a veces como que se tergiversa, se confunde o nos confunden con esta palabrita que tiene gran connotación. Amén. Gracias, pastor, por permitirnos expresar, pues, delante de nuestros hermanos y de todo aquel que sintonice este programa. A ver, quiero empezar y no quiero llover sobre mojado y de pronto voy a ser reiterativo, pero para poder entender qué implica el reino, debemos de ir a los anales de la historia, al inicio, ¿verdad?, al Génesis,
donde nuestro Dios, cuando lo estableció al hombre en el huerto del Edén, le dio la facultad de ser gobernante de esta tierra. Dios le dio toda la autoridad para que él gobierne esta tierra. En otras palabras, el hombre tenía dominio sobre las bestias, sobre todas las cosas creadas, ¿verdad? ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que cuando el hombre pecó, ese dominio pasó a mano de las tinieblas. Entonces, desde ahí, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5, que las tinieblas gobernaron desde Adán hasta Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reino, estamos viendo que el hombre perdió ese reino, pero que otro hombre tenía que venir a recuperarlo. Y eso es muy enfático, pastor, porque Dios tenía en mente de que el hombre mantuviese ese reino. Y por ejemplo, vemos que Dios tomó un pueblo, el pueblo de Israel. Y si nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, el verso 6, Él quería que ese pueblo reinase, que ese pueblo gobernase, ¿verdad? Bajo la dirección de nuestro Dios. Ahora, cuando a través de la historia, cuando el pueblo de Israel se desarrolla, no supo llevar las coordenadas, las directrices, los diseños y los planes de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas pusieron una ceguera muy profunda espiritualmente, a tal punto que no comenzaron a ver el reino como aquel gobierno que venía del cielo mismo. Ahora, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a traer el reino. Ya hemos hablado en otros programas, y usted puede buscarlo en cualquier diccionario, ¿qué cosa es un reino? Un reino es un territorio donde un rey es el comandante en jefe. Ahora, cuando nosotros decimos que el reino de los cielos se ha acercado, es porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a recuperar. Y para esto quiero remontarme un ratito, pastor, ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a robar un poquito de tiempo. En el capítulo 5, Romanos capítulo 5, sí. El verso 14. Verso 14, Romanos Sí. 5, verso 14. Dice así, leo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. No quiero seguir leyendo más, sino que quiero caminar sobre esto. Nos damos cuenta que la muerte, las tinieblas, gobernaron todo esto. Hasta el punto que si usted ve en la tentación del Señor Jesús, Satanás se atrevió a decirle al Señor Jesús: mira, si tú me adoras postrado, yo te voy a dar todos los reinos. Pastor, él tenía la facultad. Segunda carta a los Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, el tiempo, la era en que estamos viviendo, es Satanás. Él tiene el reino de este mundo. Pero hay una cosa: el Señor Jesucristo vino a recuperar ese reino. Dice las Escrituras que así como la muerte reinó por un hombre, por otro hombre vida eterna. Ese es el reino de los cielos. Es por eso que Juan el Bautista, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el reino de los cielos se ha acercado, en la versión, en el capítulo y en el versículo que usted leyó de Mateo. Vemos que el reino de los cielos se refiere al Señor Jesucristo entrando a esta tierra. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad. Acuérdese que todo lo que hablaba el Señor Jesucristo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió. Y esa palabra envió es apostelo en el griego, de donde viene la palabra apóstolo, ¿verdad? O sea, si alguien se quiere ser apóstol, tiene que hacer la voluntad del Padre. No es que viene a esclavizar a los hermanos, sino que viene a instaurar el reino de los cielos, que no es otra cosa sino la obediencia que nosotros. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mayor, tiene que ser su siervo. Si alguien quiere ser primero, tiene que ser servidor. Y ahí jugamos con dos palabras. La primera, cuando le dice tiene que ser su servidor, es diaconía en el griego, que quiere decir, bueno, su administrador, su mesero, porque también se la puede traducir de esa manera. Y cuando le dijo, el que quiere ser primero, tiene que ser su siervo. Y la palabra ahí es doulos, y doulos en griego es esclavo. Y ahora no entendemos esta palabra, porque muchas veces dice, yo soy servidor de Cristo, pero quieren que todos le sirvan a Él. Y cuando la palabra me enseña y me dice la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo esclavo por nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, verso del 6 en adelante, que tomando forma de siervo, y ahí no aparece la palabra diácono, sino aparece la palabra dulo, que significa esclavo. Dice, tomando
forma de esclavo, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Eso es la plataforma del reino de los cielos, porque donde se asienta el trono de Jehová es juicio y justicia, y la justicia de Dios, pastor, implica en que nosotros obedezcamos a todos sus principios. Es fundamental entender qué cosa es el reino de los cielos, cuándo se lo perdió, quién lo vino a rescatar, y no es otro que nuestro Señor Jesucristo, pastor. Bien, entonces estamos tratando el tema del reino, estableciendo el reino. Significa que para establecer el reino debe de estar en sujeción, viviendo en obediencia y tal como Jesús lo dejó establecido. Porque yo escucho, Pastor Luis, mucho manoseo de la palabra de reino, y lo escucho con diferentes tonos y diferentes colores. Le ponen color ahora al reino. Sí. Amén. Bueno, el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿no? Son dos frases, mi pastor, que van a mostrarse en los evangelios. En este caso, estamos en el evangelio de San Mateo. Este evangelio se cree que se escribe entre los años 65 y los años 70 del primer siglo de la era cristiana. Mateo es el evangelio que en sus 28 capítulos va a presentar a Jesucristo como el Rey. Va a presentar a Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como el enviado de Dios, ¿verdad? Mateo va a tomar mucho de la Tanakh, de la Biblia hebrea, va a tomar mucho de la Torá o los primeros 5 libros hebreos, va a tomar de los Neviín, de los profetas, va a tomar de los Ketubín o de los escritos sapienciales o escritos poéticos para traerlos a este evangelio y poder llevar a demostrarle a la comunidad a la que escribe, ya que Mateo es el evangelio que se escribe a una comunidad de judíos. Por eso es que Mateo va a tomar mucho de la Biblia hebrea, de la Torá, de los Neviín, de los Ketubín, y va a revelar que Jesucristo es el que había sido anunciado en los escritos sagrados de los libros hebreos. Por eso es que Mateo va a comenzar a hablar de la genealogía de Jesucristo por el lado de José. En el capítulo 1, en el versículo 1, Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí hay 2 títulos que tenemos que identificar cómo Mateo se los va a acreditar a Cristo. Jesucristo es hijo de David. ¿A dónde apunta este título? Este título apunta a la realeza. Jesucristo es descendiente de una línea real, de una línea de reyes, ¿verdad? Pero también dice Mateo, Jesucristo es también hijo de Abraham. ¿Y a dónde apunta este título, pastor? Apunta a los orígenes, porque de Abraham va a nacer la nación de Israel. Entonces, Mateo va a encargarse de presentar a Jesús como el Rey, como el Mesías. La palabra clave en estos 28 capítulos de Mateo es la palabra cumplimiento, porque Mateo va a tomar muchos textos del Antiguo Testamento para demostrar que todos estos escritos sagrados hebraicos se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, Mateo va a hablarnos de Juan el Bautista. ¿Qué hace aquí un hijo de un sacerdote? Lucas capítulo 1, versículo 5 dice que Juan el Bautista viene de Zacarías y viene de Elizabeth. Zacarías es un sacerdote del linaje de Aarón. Elizabeth también es hija de Aarón, son levitas. Por lo tanto, Juan el Bautista debe estar dentro del sacerdocio. Pero sin embargo, el padre lo escoge desde el vientre de la madre Elizabeth y lo separa del sacerdocio y lo manda al desierto. Zacarías, Juan el Bautista no viste esas vestimentas realezas, sacerdote, sino que viste esas vestimentas rústicas del profeta que tiene la orden de dar una palabra al pueblo.
Juan el Bautista no está comiendo esa comida que deben comer los sacerdotes, sino que va a comer alimentos silvestres. Entonces, yo veo aquí un mensaje de Juan el Bautista. En vez de estar en el templo, en vez de estar como sacerdote, vestido con lino fino, comiendo lo que comen los sacerdotes, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que entender? De que el Señor estaba cansado del sacerdocio de aquella época y escoge a este hombre llamado Juan el Bautista para presentar una denuncia en contra del sacerdocio. Un sacerdocio que se había corrompido, un sacerdocio que no estaba preparando a Israel para el encuentro con el Mesías. Por eso es que Juan el Bautista es separado como precursor para preparar el encuentro de Jesucristo con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la preparación? El mensaje de Juan es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de una frase que tiene mucha implicación con la nación de Israel, ya que si usted revisa los otros evangelios, usted va a encontrar la frase reino de Dios, reino de los cielos y reino de Dios. El reino de los cielos es una frase que se va a identificar con la nación de Israel. Es más, Mateo es el que más utiliza el término reino de los cielos. Y cuando Juan dice arrepentíos, está diciéndole a la nación de Israel que tiene que experimentar un cambio, porque la palabra arrepentimiento viene del vocablo griego metanoia, y metanoia es una palabra compuesta. Meta significa cambio, noia viene del verbo griego nous, que significa mente. Y lo que busca este precursor profeta Juan el Bautista es que Israel prepare su corazón, porque viene el Mesías, el ungido, viene el rey. Por lo tanto, Israel necesita arrepentirse, porque ahora viene el enviado de Dios, y Cristo prácticamente es el reino de los cielos aquí en la tierra. Bien, notamos que Isaías es citado por Juan para hacerle notar de que el rey que viene está profetizado. Así es. ¿Verdad? Entonces, y él se define como voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, el pastor menciona que la palabra arrepentimiento viene transformándose prácticamente en un cambio de mentalidad. Ese es correcto. ¿Verdad? Un cambio de mentalidad. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Ahora, usted menciona, pastor, que este profeta está vestido no con el traje sacerdotal, que era lo que le correspondía en realidad. El verso 4 de Mateo, capítulo 3, dice: Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es una denuncia del Padre en contra del sacerdocio y de las prácticas que se estaban haciendo en el sacerdocio. Mire que el Padre manda a Juan a bautizar en el río Jordán. Esto que puede darnos a entender que ya se practicaban ciertos ritos con agua, y es probable que los sacerdotes comenzaron a hacer rituales con agua, con miras a bautizar, pero no públicos, sino privados, y no gratis, sino pagados. Ya había por ahí una corrupción. Y esto lo denuncia el Padre enviando al profeta abiertamente, públicamente, y bautizando completamente gratis, dando a entender de que el sacerdocio estaba corrompido. Entonces, mi pastor, más allá de que Juan el Bautista es el precursor, el que va a preparar el camino del Señor, Juan va a destapar una olla de grillos que está metido en el sacerdocio, y por eso lo toma de ahí, lo saca de ahí, lo lleva al desierto, lo hace que tenga una vida rústica para denunciar todo lo que estaba podrido en el sacerdocio. Pastor Yohoy, siendo que el sacerdocio está contaminado,
no sería de comparar con el sacerdocio actual, de que también está contaminado, ¿verdad? El otro día escuché a un cantante muy conocido decir que él había participado de eventos musicales donde se había desviado la visión de la verdadera adoración, de la alabanza genuina en sí. Y dijo, no porque yo hubiese querido, sino que se había generado ese ambiente. El ambiente, el entorno que suele rodearnos a su momento, puede ser tan influyente en que el sacerdocio incluso guíe mal. Y ahí yo veo las cartas del Apocalipsis, que todas las cartas el Señor dijo, pero tengo esto contra ti. Así es. ¿Verdad? Hablando de reino, Pastor John Hoy, antes de irnos al corte, hablando de reino, quiere decir que el reino, para ir entendiendo como punto número 1, que implica es la presencia de Jesús en la vida de una persona. Eso es correcto, pastor, sí. A ver, voy a retomar lo que estaba hablando. Cuando el pueblo de Israel, o ahora el pueblo de Israel, lo que espera es un Mesías, un rey. Sí, pero en la época del Señor Jesucristo, ellos esperaban un rey tipo Arnold Schwarzenegger, con bala, con cañón, que los venga a sacar de la esclavitud. A libertar. Pero a libertar políticamente. Y ese es, hasta el día de hoy no se entiende eso, pastor. Hasta el día de hoy. Porque vuelvo a repetir, no quiero hacer que llueva sobre mojado. Pero pastor, lo que se vino a recuperar es el reino, el dominio y primeramente espiritual. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18. Toda potestad se me ha sido dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. O sea, hay que entender lo que vino a recuperar el Señor Jesucristo. Y Apocalipsis interpreta bien, el apóstol Pedro interpreta bien. Ahora nosotros somos real sacerdocio, porque bien decía el pastor, Juan el Bautista venía del linaje sacerdotal. Y ojalá que todos los profetas se vistan como Juan el Bautista y coman lo que comen Juan el Bautista. Pero no, pues los profetas ahora andan sin media, con zapatitos, pantalones apretados, que donde se agacha se le ve lo que no se le debe ver, porque es el estilo de vida. Ellos imponen. Digo, ¿cómo quisiese que le... Ahora, ¿por qué? Pastor, hay que tener bien entendido esto. Una cosa es el antiguo pacto y otra cosa es el nuevo pacto. Y cuando la palabra del Señor dice nuevo pacto, la palabra nuevo, ahí no es neo de algo por primera vez, es kaino. Es un pacto eterno, es un pacto que ya estaba destinado y que se ha hecho patente para este tiempo. Es por eso que el gobierno de Dios en esta tierra, a través de Adán, se perdió y se lo pasó a las tinieblas. Luego de eso, el pueblo de Israel no consideró el reino, pastor, porque aquí yo tengo un versículo bíblico donde el Señor Jesús le expresa al pueblo, a los judíos, y por favor ahí en Mateo 21, miren lo que le dice el Señor Jesucristo, Mateo 21, versos 42, dice así, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Y aquí vamos a hacer plataforma para hablar acerca de algo que es muy importante para que la iglesia entienda esto. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Vemos que Dios le da el dominio, sojuzgar, enseñorearse. Eso implica dominio, reino, gobierno. Adán se lo traspasó a las tinieblas. El Señor Jesús vino a recuperar. Y los primeritos que tenían que recibir eso era el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor Jesús le dice, a ustedes se les va a quitar el reino de los cielos. Ahora, con todo esto en plano, vemos cuando el Señor Jesucristo muere, resucita. Y la palabra del Señor dice, Efesios capítulo 4, no es que ascendió, sino que primeramente descendió a las profundidades. ¿Qué fue hacer a las profundidades, pastor? Eso yo quiero que los predicadores investiguen y prediquen acerca de eso. No, se predica del reino de la prosperidad. Vaya, vea qué fue lo que fue a arrebatar, y perdónenme la redundancia, el Señor Jesús a las profundidades. Fue a rescatar el gobierno que Satanás
le había quitado en el huerto del Edén. Por eso es que con toda autoridad, exousia en el griego, una autoridad delegada, dice toda autoridad, toda potestad se me ha sido dada. Ahora, ¿quién tiene esa potestad, pastor? ¿Quién tiene el reino? Creo que nos queda corto o seguimos esto, pastor. Vamos a ir al corte, ya volvemos con más de este tema, estableciendo el reino. Pero vaya, da para la confusión la propuesta actual versus lo que la Biblia dice desde hace 2000 años para atrás. Ya volvemos. Levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Por favor, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande delante de ti, oh Señor. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande delante de ti, oh Señor. Al hacer el reconocimiento de que es por tu amor y por tu misericordia que existimos, nos hace llegar hacia ti confiadamente al trono de la gracia para recibir tu perdón, y por eso te agradezco, Dios mío. A ti, Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, por favor. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande
delante de ti, oh Señor, por amor de tu nombre, oh Jehová. Perdonarás también mi pecado, que es grande delante de ti, oh Señor. Retornamos. Cuando nosotros vamos a las Biblias con concordancia y ponemos la palabra reino, encontramos infinidad de palabras que indican reino. Y hemos visto acá de que hay el reino de las tinieblas también, cuando el diablo se propone engañar a alguien, y vaya que lamentablemente dentro de la iglesia de Jesucristo también se han filtrado ciertas filosofías y costumbres que no agradan al Señor y que no son escriturales. Por ahí vi pastores que alguien dijo, te pasas la vida criticando a los demás. Yo no creo que es crítica hacer caer en cuenta lo mal que están procediendo, lo equivocados que están. O sea, estos quieren seguir equivocados y conduciendo al error a otros y que no les digan nada. Yo creo que Juan el Bautista nos marca a nosotros el ejemplo, ¿no? Tú tienes la mujer de tu hermano, tú tienes la mujer de tu hermano. Le costó la cabeza, pero no cayó una verdad. Aquí en la Sagrada Escritura yo encuentro en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estaba hablando del alimento en versículos anteriores. Cuando estamos hablando de reino, entonces, estamos hablando de buscar el reino de Dios. ¿Cómo es esto de buscar el reino de Dios? ¿A qué se refiere básicamente? Bueno, tomando las palabras de Juan el Bautista, cuando una persona quiere buscar el reino de Dios, entonces debe cumplir con los requisitos. ¿Cuáles? El primer requisito es el que hemos leído en Mateo 6:3. Arrepentidos. Arrepentidos, el primer requisito. El primer requisito es el arrepentimiento. El arrepentimiento hará que esa persona termine con el reino de las tinieblas. Porque todo hombre que esté en pecado está gobernado por el reino de las tinieblas. Es la misma receta del apóstol, ¿no? La misma receta de arrepentidos Juan, y convertidos. Amén. La misma receta la va a dar Cristo, luego la va a dar Pedro, luego la va a dar Pablo, arrepentimiento, ¿no? Entonces, con el arrepentimiento, pastor, yo mando abajo el reino de las tinieblas. Ese reino que me ha tenido gobernado en el pecado, en la rebeldía, en una vida inicua, una vida corrupta, pervertida, porque de eso consiste recibir el reino o entrar en el reino. Yo necesito arrepentirme para poder gozar del reino de Dios. Perdón que interrumpa, pastor, pero yo he visto muchos predicadores que dicen, aquí está la gente del reino, pero no están arrepentidos ninguno de ellos de repente, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿es una controversial o solamente es para motivar? Ya, hoy hemos manipulado mucho la expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque están ligando la palabra reino con prosperidad. Están ligando la palabra reino con comodidades. Están ligando la palabra reino con bienes, con materiales. Y allá no va la palabra reino. Porque la Biblia dice en San Mateo, el capítulo número 11, el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Mire, entonces todo aquel que desea ser parte de este reino, no venga a buscar flores, no venga a buscar aplausos, porque el reino de los cielos sufre violencia. En otras versiones dice, el reino de los cielos se abre paso con fuerza. ¿Qué significa sufre violencia o se abre paso con fuerza? Porque el reino de los cielos tiene oposiciones.
El reino de los cielos tiene gente contraria. Y en este caso, en el primer siglo, ¿quiénes eran los opositores al reino de Dios o al reino de los cielos? El imperio romano. Ahí tenemos un Herodes, a cual, como usted lo mencionó, mi pastor, Juan el Bautista le fue a decir. ¿Sabe por qué Herodes va a Judea? ¿Por qué va al desierto de Judea? ¿Por qué va al río Jordán? Porque los reyes tenían temores cuando la gente se aglutinaba. Los reyes les temblaban las piernas cuando las masas comenzaban a aglutinarse. Y hasta ahora es así. Y hasta ahora es así. Y póngale cuidado, pastor. El que está aglutinando es un profeta. Entonces los reyes tenían conocimiento de que el pueblo de Israel, con su historia, ya ha venido marcando antecedentes y precedentes de sus liberaciones. Entonces eso le llama la atención a Herodes. Ahora, ¿qué esperaba Herodes en esa congregación, en esa multitud que de pronto lo reciban? Venga, el señor rey Herodes, bien pueda, siéntese, pásale la gaseosa, honores, ¿no? Ponle el aire acondicionado, venga a soplarle, no, el profeta de oficio, póngale cuidado, pastor. El profeta de oficio. De oficio. Hoy no tenemos profeta de oficio, hoy tenemos otra clase de profeta. Póngale cuidado, el profeta de oficio, yo tengo un concepto, cuando veo a Juan acercarse a Herodes, yo tengo un concepto de profeta en esa lectura. Un profeta es uno que se convierte en la piedra en el zapato de una autoridad. Y la autoridad aquí es Herodes. Entonces, Juan se convierte en la piedra en el zapato de esta autoridad. ¿Cómo alguien puede caminar con una piedra en el zapato? Le va a molestar. Entonces, Juan le dice a Herodes, la mujer que tú tienes no es tuya. Entrégala, devuélvela. ¿Qué es lo que denuncia un profeta de oficio? La corrupción. ¿Qué es lo que denuncia un profeta de oficio? La perversión. Y de eso padecía los reyes, los emperadores, los tetrarcas. Corrupción y perversión. Hoy necesitamos, para establecer el reino, profetas de oficio que vayan a las autoridades que gobiernan el Ecuador, vayan a Carondelet, vayan a la Asamblea Constituyente, vayan al Consejo Nacional Electoral, vayan a la Procuraduría, vayan a la Fiscalía a denunciar todas las barbaridades que se están cometiendo en contra de la justicia. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces estamos estableciendo el reino de Dios. Muy bien. El texto que hemos leído dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente para obtener beneficios en el campo material, porque eso es lo que yo veo también en ciertos ministros del Evangelio que se asocian, hacen alianzas con políticos de turno para obtener sus propios beneficios. Y entonces ya no son profetas de oficio, sino simplemente personas que están ahí buscando un beneficio. El profeta de oficio pone las cartas sobre la mesa, sí, ¿verdad? Al pan, al vino, vino. Los dedos sobre la yes y punto. Sí. O sea, el problema nuestro hoy día es que no existen. Y estaba escuchando ahora a alguien que decía algo muy cierto, que cuando se hace gala o tenemos comodidades, la generación que tiene muchas comodidades es floja y cobarde. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, ahorita en tanta comodidad, parece que hasta en el hogar más pobrecito hay un televisor de 55 pulgadas, ¿no? Sí, hay tanta comodidad, pero ¿sabe qué? Ahora vemos robar ahí, nadie dijo nada. Vemos la corrupción en diferentes estamentos del Estado, nadie dice nada y como que no está pasando nada. Cuando nosotros que somos la luz, somos los llamados a hacerle notar al gobernante lo equivocado que está. Obviamente, pastores, con la sutileza de todo gobernante, propusieron en la personería jurídica de las organizaciones religiosas que no podemos participar en política, no tenemos que abrir la boca, porque eso es solamente, eso está vedado para nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros manejamos masas, nosotros movemos masas. Cuando usted congrega a su iglesia, mire cuántos vienen. Y usted dice, los espero en tal parte, mire cómo van. Entonces los gobiernos tienen ese temor.
Por eso es que nosotros estamos fuera de toda actividad política, porque saben el poder de convocatoria que tiene la gente con ministerio. Muy bien, Pastor John Hoy. Avancemos un poquito más allá de lo que hay que buscar de manera primaria. Amén, pastor, amén. Hay que buscar a Cristo. Amén. El arrepentimiento es lo primero, ¿no? Hay que buscar a así, el Cristo. arrepentimiento. A ver, pastor, 5 con lo mío yo acá. Que es importante. Decía el pastor, ¿verdad?, que hay ministros, y en especial el ministerio profético, que se ha pervertido. Ojo, y por favor, porque me van a escuchar, yo enseño lo que son los dones, ministerio y operaciones. Y por favor, no hay talento, ¿ah? Cualquier momento nos sentamos a hablar y los talentos no, porque son lentos los talentos. Pero sí hay dones, ministerio y operaciones, y estoy convencido que el ministerio quíntuple, el Señor Jesucristo lo estableció. Ahora, ¿a dónde es que quiero llegar, pastor? Es muy interesante saber qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Los profetas del antiguo pacto no son iguales a los del nuevo pacto. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es el profeta del nuevo pacto? Y todo el mundo va a decir Juan el Bautista, y Juan el Bautista no es el profeta del nuevo pacto. Ese todavía pertenecía al antiguo pacto. Empezamos con el mismo Señor Jesucristo, que Él fue la manifestación de los 5 dones ministeriales. Fue el apóstol, fue el profeta, varón de Dios, decía profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, cuando nosotros instauramos sus principios, ahí estamos estableciendo el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Ese es un gran problema dentro de las congregaciones. Las congregaciones se han hecho consumistas. Quieren ver al ministro y lo tratan de endiosarlo. ¿Y qué más le gusta a la persona que lo endiosen? Pero gracias a Dios, habemos, porque ahí sí me incluyo, habemos ministros que direccionamos al pueblo a que el único que se merece toda la gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice el Salmo 115, no a nosotros no, sino a usted, Señor, sea la gloria. Una de las cosas que hay que hacerle entender al pueblo, que ellos son reyes y sacerdotes. Ahora, hay ministros que toman la palabra del Señor para entrar en una vocación a la cual Dios no los envió. Dividen la palabra. Ahora somos rey y sacerdote. En la correcta traducción es un reino de sacerdotes. Así debería ser, como el Señor le dijo en Hechos capítulo 19 al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante? Que el pueblo debe de entender, pastor, que nosotros estamos establecidos en el reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Y por favor, a las pruebas me remito hablando jurídicamente. La carta a los Colosenses, ¿sí? La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1, quiero leer, no voy a leer toda la carta porque siempre me gusta leer bastante el contexto para poder entender, pero yo sé que el tiempo es oro en televisión. Pero mire lo que dice el verso 13. El verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, nosotros, ¿dónde estamos? El Señor nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, si usted sigue leyendo la carta a los Colosenses, más abajo dice, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pastor, ¿a dónde ha visto un cuerpo sin cabeza? Es cadáver, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo. El Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La pregunta es, ¿en dónde gobierna nuestro Dios? La Biblia dice que el trono de Jehová es juicio y justicia y que su trono está en los cielos. Eso dice la Escritura. Pero los pies, el estrado de sus pies es la tierra. Si nosotros decimos que la cabeza está en el cielo y los pies están en la tierra, quiere decir que tenemos conexión directa con el reino de los cielos, con Él, porque nosotros estamos dentro del reino de los cielos. Acuérdense lo que leímos en antes, dice que le dijeron a los fariseos, y se les será quitado el reino a vosotros y se le dará a aquellos que producen fruto. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la mentalidad del antiguo pacto y aquí viene el robo. Yo sí lo hablo así descaradamente. Toman un texto bíblico, creo que en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20,
Cuando Ezequiel dice, ay Señor, no puede ser, y se levanta un profeta, no, tranquilo, Jehová dice que esta pelea no es de ustedes, es mía, así que crean a los profetas y serán prosperados. Pastor, esa palabra está trillada el día de hoy. Ahí van a las congregaciones, le dice, sí, cuando creas a los profetas lo que te dicen, tú vas a ser prosperado. Ahora sí, vamos a ofrendar en el altar profético de la unción santa. Venga trayendo su cadena, venga trayendo su anillo, las llaves de su carro. Y comienzan, pastor, porque no han entendido. Por eso es que al pueblo hay que instruirlo acerca de que ellos están. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 28 y 18. Toda potestad, toda autoridad, toda exusía se le ha dado en la tierra, en el cielo. Nosotros somos el cuerpo. Si el Señor gobierna, ¿verdad? Si el Señor gobierna en los cielos y sus pies están, cuando usted pisa, cuando usted está en un estrado, eso implica gobierno, autoridad, pastor. Quiere decir que los pies del Señor Jesucristo, el pie de nuestro Dios eterno, está en la tierra. Y si nosotros somos el cuerpo, algo en algún lugar del cuerpo debemos de estar, y eso implica que nosotros estamos en el reino. Y ese es el reino que se debería predicar. No es ese reino de la prosperidad, no es ese reino de saquear a las iglesias, de llevarlos cautivos a pensamientos dentro de la cual están fuera de contexto, fuera de los principios bíblicos, fuera de la voluntad del Señor. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es paz, es gozo. Y la prosperidad, si hay prosperidad, pastor, pero la prosperidad bíblica, porque yo he visto, por eso hay que instruir a las congregaciones, a las iglesias, pastor, porque se dejan embaucar de estos ministros, por no llamarle otra cosa, y vaya, vean, pues si le dan al pastor. Allá sí no dan. ¿Por qué? Porque están fascinados por una palabra. Pero cuando el reino de los cielos es establecido, sabemos que nos manejamos por los principios, la obediencia. El verbo noeo quiere decir, pastor, ejercitar la mente, ¿verdad? Y ya la palabra noia, ahí sí es mentalidad, pensamiento. Entonces, metanoia quiere decir cambia de actitud, cambia de pensamiento, cambia de dirección esa que tenías anteriormente. Eso nos implica el reino de los cielos. Y Apocalipsis sí dice que nosotros somos, ahí la correcta interpretación dice que nosotros somos un real sacerdocio. Pero ahora hasta los ministros dicen, somos reyes y sacerdotes. Así que ahorita me voy a convertir en rey. Voy a conquistar allá, así que me meto en la política. Pastor, ¿a dónde está eso? ¿A dónde está eso? Cuando alguien se mete en la política, tiene una mentalidad babilónica. Acuérdense que hemos hablado, vamos a hablar acerca de eso. Que la mentalidad babilónica siempre va a querer hacer una plataforma a base de ladrillo. Y es una plataforma que tiene forma piramidal. Siempre quiere haber una cabeza. Hagámonos un nombre. Eso hoy por hoy no es lo verdadero. El reino de los cielos no es otra cosa que la obediencia a los principios establecidos, a su palabra, a la voz del Espíritu Santo, a la guía, a las directrices. Decía el pastor, a dejarnos manejar por la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, para tener una vida santa y piadosa delante de nuestro Dios y delante de los hombres también, pastor. Muy bien, los amigos que tienen peticiones de oración, hay un número telefónico que aparece en sus pantallas. Usted puede llamarnos o escribirnos al correo electrónico o enviar su petición de oración ahora mismo. A los hermanos que están en Europa, en todos los países europeos, es de mañana para ellos, simplemente usted puede inscribirnos y Apocalipsis Network también estará derivando a su grupo de oración, a su equipo de oración, sus debidas peticiones. Pastor, el tiempo se nos está terminando, Pastor Luis. Yo quisiera trasladar una inquietud que creo que la mayoría lo tiene. Dice, y les será quitado el reino. O sea, ¿qué le van a quitar? Y les será quitado. De acuerdo a el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, el verso 43, ya lo leyó nuestro pastor John Hoy. ¿A qué se refiere? Ahí está el texto que usted me está mencionando. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y aquí está hablando es a Israel, porque en un comienzo la idea del Padre era de que la nación escogida, Israel, de acuerdo a Éxodo, el capítulo 19, el versículo 5 y 6, Israel es llamada para ser un sacerdocio de reino, ¿verdad? Y claro, está cumpliendo con todas las ordenanzas, los estatutos, los decretos. Pero Israel
es el que rechaza a Jesús, es el que no quiere saber nada de Jesús. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, viene siendo en ese contexto. En ese contexto, Israel le es quitado el reino. Ahora, póngale cuidado, cuando ya Cristo resucita y cuando ya el Señor, después de resucitado, da mandamientos, vea la pregunta que le hacen los discípulos a Cristo en Hechos capítulo 1, el versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya el Señor ha dicho que se los quita, se los ha quitado. Entonces los discípulos, ¿por qué hacen esta pregunta, mi pastor? Porque tienen ya claro que Jesús es el Mesías. Pero todavía está esa vaga imagen que tienen del Mesías, como decía nuestro pastor John Hoy, un Mesías libertador que venga a meterle puñete y patada al imperio romano. Eso es lo que están buscando. Por eso es que cuando se da la entrada triunfal a Jesucristo, lo coronan como el Rey, Hosana, bendito el que viene en las alturas. Pero eso estaba implicando que Jesucristo inicie una guerra civil, una revolución. Un Rambo ahí. Exactamente, ¿verdad? Pero Cristo, por eso es que Cristo mira a Jerusalén y llora. En vez de estar contento, alegre, Jesucristo, ¿cómo lo recibe? Se pone a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está viendo un corazón totalmente lejos de lo que Él vino a hacer para con Israel. Y ahí es cuando dice Cristo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero nunca conociste el tiempo de su visitación? Aleluya. Entonces los discípulos, cuando ven a Cristo con esa claridad de que es el Mesías, le preguntan: ¿restaurarás el reino? Jesús fue claro: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las ocasiones que solo le pertenecen a mi Padre. Pero, dice el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, la cabeza, Cristo, el cuerpo, la iglesia, ahora tiene el reino y está llamada a establecerlo con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, el tiempo se nos terminó, ya tenemos que despedirnos. Pedir, Pastor John Hoy, creo que usted tiene mucha tinta en su tintero, pero el tiempo se acaba de terminar. Le voy a pedir por favor que nos conduzca en oración para las personas que no conocen a Jesús y las personas que están pidiendo oración por sus necesidades. Amén, pastor. Gracias por esta oportunidad más que me da por orar. Yo sé que este programa está llegando a algunas personas en estos instantes, ¿verdad? Estamos en vivo y también va a ser reproducido, ¿verdad?, a otras naciones. Y tal vez no tienen esa relación con el Señor Jesucristo. Así que quiero orar porque el reino de los cielos se ha acercado ya. Nuestro Señor vino, pisó esta tierra. Mire, tan precioso que la historia mismo da testimonio. El Dios encarnado en un cuerpo partió la historia. Ahorita estamos en el año 2021 después de Cristo. Quiere decir que Él es real. Así que si me escuchaste, quiero orar por ti. Solamente di estas sencillas palabras que te van a acercar al reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra y sé que tú eres real. Sé, Jesucristo, que tú moriste por mí y resucitaste. Y cuando resucitaste, viniste a dar vida y vida en abundancia. Señor, ahora yo entiendo que solamente en usted hay libertad, hay vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo, Padre, propiedad que me hace en el reino de los cielos. Mi Dios, necesito que cada día sea mi pastor. Sana mis heridas, sana, Señor, mi Dios, mi corazón, porque tú tienes todo el poder y la autoridad que se te ha sido dada. En el nombre de Jesús te doy gracias. Si alguien hizo esta oración, por favor, escríbanos para nosotros poder orar por ustedes, para nosotros también poder darle una palabra. Estamos pues siempre a la disposición y oramos por todas aquellas personas también que están pasando quebranto de salud en el nombre de Jesús.
Muy bien, nos vemos en nuestra próxima entrega. Gracias, Pastor Luis y Pastor Joy. Gracias por estar en este programa. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta pronto.